¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente significa recitar una oración? ¿Qué pasa por tu corazón y tu mente cuando te reúnes en un momento de súplica? Imagina por un momento el escenario de alguien al borde de la muerte, gritando por ayuda, buscando desesperadamente ayuda inminente, pero sin reconocer su verdadero estado. ¿Cómo podría aplicarse lo que vemos en esta escena a nosotros? Vengo aquí como siervo de Dios, llamado a compartir verdades que necesitan resonar en nuestros corazones. Vengo a advertirte sobre la profundidad de este problema. Profundizar en la oración no es una tarea mecánica. Antes de recitar el Ave María o cualquier otra oración, necesitamos enfrentar verdaderamente nuestro propio corazón. En Santiago 4:8 se nos exhorta a purificar nuestro corazón y a limpiar nuestras manos. Es un llamado instructivo para entender que nuestra oración puede ser solo un eco. No irá más allá del techo si nuestro interior no está alineado con la verdad y la luz que viene del Señor. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención. Si continúas en pecado, tu súplica puede no llegar al trono de la gracia. Es esencial que miremos hacia adentro antes de alzar la voz al cielo. ¿Hay alguien aquí que haya estado repitiendo oraciones, pero su corazón está lejos de Dios? ¿Alguna vez te has permitido reflexionar sobre el estado de tu alma? Estamos en una época en la que muchas oraciones se recitan automáticamente, una tradición hermosa, pero se convierten en un ritual vacío cuando no enfrentamos la realidad espiritual. ¿Qué es lo que más pesa en tu corazón? ¿Dolores, resentimientos o incluso un pecado que aún no has afrontado? Estamos lidiando con los problemas más profundos de nuestro ser. La realidad es que si no eliminamos estas cosas, seremos como un hombre que se mira en un espejo y rápidamente olvida cómo es, como nos enseña Santiago 1:24. Lo que queremos evitar es que nuestras súplicas se conviertan en gritos silenciosos, sin la verdad del arrepentimiento. También es una cuestión de voluntad. Debemos estar abiertos a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. Al mirar la oración, debemos entender que no es solo un conjunto de palabras. Es una poderosa herramienta de comunión con el Padre, una oportunidad para expresar nuestra necesidad de cercanía, pero es un enfoque que requiere de nosotros la disposición a purificar nuestro ser. Puede que estés cómodo con tu rutina, pero Dios te está llamando a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. Esto comienza con el reconocimiento de que necesitamos una verdadera purificación. Nos enfrentamos a una elección. ¿Nos purificaremos ante el Señor o permaneceremos superficiales? La invitación es para una sincera desbordación, para una verdadera ruptura, y cuando eso ocurre, la oración se convierte en un canal poderoso de intercesión. Pero esto viene de la comprensión de que necesitamos limpiar nuestro corazón. Lamentablemente, muchos no se dan cuenta de que si hay capas de maldad y desobediencia entre nosotros y el Señor, nuestra súplica no encontrará eco en las alturas. ¿Qué acciones tomarás a partir de ahora? ¿Has tenido problemas con tu condición? Quiero que recuerdes, antes de cada Ave María, que tu corazón se purifique. Antes de clamar por la intercesión de María, nuestro espíritu debe estar alineado con la voluntad de Dios. Esta es la clave, hermano, hermana, para una oración fructífera. Así, no solo oraremos, sino que experimentaremos una verdadera comunicación con nuestro Dios. Que Él nos ayude a caminar en este entendimiento. Amén. A la luz de la palabra, reconocemos que la falta de un corazón purificado nos distancia de Dios. Demasiadas veces, dejamos ir la condición de nuestro espíritu al participar en las prácticas de adoración y oración. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo de la verdad, meditando sobre el estado de tu alma? El Señor dice en el Salmo 66:18: Si cultivo la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Piénsalo. Esta es una de las verdades más impactantes de las Escrituras. No se trata solo de palabras o frases que incluimos en un ritual. Se trata de cómo vivimos, de la verdad que impregna nuestro ser. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios sin enfrentarnos a la realidad de las sombras que habitan en nuestro corazón? A menudo, somos como aquel que se presenta al médico para tratar una enfermedad, pero no revela todos los síntomas por miedo o vergüenza. ¿Qué es lo que más pesa en tu corazón? ¿Dolores, resentimientos o incluso un pecado que aún no has afrontado? Al fin y al cabo, estamos tratando con cuestiones importantes y profundas de nuestra vida espiritual. La realidad es que si no eliminamos estas cosas, seremos como un hombre que se mira en un espejo y rápidamente olvida cómo es, como nos enseña Santiago 1:24.
Lo que queremos evitar es que nuestras súplicas se conviertan en gritos silenciosos, sin la verdad del arrepentimiento. También es una cuestión de voluntad. Debemos estar abiertos a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. Al mirar la oración, debemos entender que no es solo un conjunto de palabras. Es una poderosa herramienta de comunión con el Padre, una oportunidad para expresar nuestra necesidad de cercanía. Sin embargo, este enfoque requiere de nosotros la disposición a purificar nuestro ser. Puede que estés cómodo con tu rutina, pero Dios te está llamando a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. Y eso empieza por reconocer que necesitamos una verdadera purificación. Nos enfrentamos a una elección. ¿Nos purificaremos ante el Señor o permaneceremos superficiales? La invitación es para una sincera desbordación, para una verdadera ruptura. Cuando esto ocurre, la oración se convierte en un poderoso canal de intercesión, pero esto viene de la comprensión de que necesitamos limpiar nuestro corazón. Lamentablemente, muchos no se dan cuenta de que si hay capas de maldad y desobediencia entre nosotros y el Señor, nuestra súplica no encontrará eco en las alturas. Es esencial que observemos lo que es oscuro en nuestra vida espiritual. Cuando la luz de Cristo brilla sobre nosotros, revela lo que está oculto. El problema es que muchos de nosotros evitamos esta luz porque no queremos ver la verdad. Puede ser doloroso enfrentar los propios errores y pecados, pero es en este dolor donde encontramos sanación. Piénsalo, querida. ¿Has tenido problemas con tu condición de ruptura? Contrariamente a la verdad de que somos libres en Cristo, nos hemos atrapado en hábitos, adicciones o incluso relaciones que nos alejan de Él. La palabra de Dios es clara. Conoceréis la verdad, y la verdad os liberará. Juan 8:32. Esta es la liberación que ofrece Jesús. Nos invita a una apertura genuina para que podamos despojarnos de todo el egoísmo que habita en nosotros. El verdadero arrepentimiento requiere, primero, que reconozcamos nuestra condición. Si somos conscientes de nuestro calor espiritual, estaremos preparados para buscar un nuevo comienzo, una nueva dirección en nuestra vida de fe. Reconocer estos problemas en nuestras vidas es el primer paso, pero la acción que seguirá a esta reflexión será la que realmente nos libere de los encantos y los lazos. Quiero reiterar lo que significa despojarse de uno mismo. Es literalmente dejar ir aquellas cosas que nos impiden experimentar el amor, el perdón y la gracia del Señor en su plenitud. Es un acto de fe, una decisión que pasa por las palabras y toca un compromiso que implica corazón y mente. Y lo más maravilloso es saber que nunca estamos demasiado lejos para volver a Él. En 2 Crónicas 7:14, la palabra nos dice que si su pueblo, llamado por su nombre, se humilla y ora, busca su rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces Él escuchará del cielo y perdonará sus pecados. ¡Qué invitación tan poderosa! Quiere saber de ti. Debes creer que hay un lugar de sanación, un lugar donde todas las cargas pueden quedar. No solo nos invita, sino que también empodera la transformación. La purificación requiere coraje, y por eso el Señor nos llama a la verdadera humildad. Ahora, consideremos la profundidad de esta purificación. No es solo un problema externo, sino una transformación interna. El propio Jesús, en Mateo 15:18, nos advierte que lo que sale de la boca del hombre viene del corazón, y eso es lo que contamina. Por lo tanto, debemos entender que lo que hay dentro de nosotros produce la calidad de nuestras palabras. ¿Qué has estado diciendo sobre ti mismo? ¿Qué ha resonado en tu corazón? Importa. ¿Estás listo para permitir que Dios haga la purificación que hay que hacer? Es un llamado a la vulnerabilidad, al sufrimiento sincero y a la ruptura espiritual. Cuando miramos la cruz, nos damos cuenta de que Jesús no murió solo para darnos una oración, murió para ofrecernos vida en abundancia a través de su propia purificación. ¿Cuántas veces nos hemos dirigido a Dios, pero no nos hemos permitido honestamente enfrentar nuestros impulsos y deseos carnales? El Señor quiere abrir nuestros ojos para que podamos hacer un diagnóstico espiritual verdadero. Esta es una oportunidad única para reflexionar y tomar decisiones que cambien el rumbo de nuestras vidas. Si luchas contra el orgullo, la falta de perdón o una dependencia que parece irrompible, sabes que cada uno de estos factores puede, de hecho, interponerse entre ti y una relación genuina con Dios. Identificar estas raíces es el primer paso hacia el verdadero arrepentimiento y, en consecuencia, hacia la purificación. ¿Se está haciendo la invitación? ¿Querrás atenderla? Os invito ahora a que reflexionéis para reflexionar.
Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué áreas de mi vida son oscuras? ¿Qué iniquidades debo entregar a Dios? Este es el tiempo de introspección que el Señor desea. Elegir abrir tu corazón y ponerte ante Él es un acto de valentía y fe, que todo peso que lleves sea lanzado al pie de la cruz. En el Salmo 51:10 encontramos a David clamando, «Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva en mí un espíritu correcto». Este gesto de entrega trae la restauración de nuestro ser y transforma nuestra oración, convirtiéndola en un canal que realmente llega al cielo. Si estamos dispuestos a comprometernos con esta purificación, dejando ir lo que nos distancia de Dios, entonces nuestras oraciones, incluidas las súplicas a María, serán poderosamente efectivas. No subestimes este aspecto de tu vida espiritual. Un corazón purificado es un corazón que se convierte en un verdadero intercesor ante Dios. Nuestra oración debe estar moldeada por la sobriedad y transparencia que encontramos en Cristo, y que todos podamos experimentar verdaderamente la gracia y la misericordia del Señor en este espacio de comunión. Es Él quien nos invita a transformar nuestra relación con la oración y a acercarnos a Él con fe y sinceridad. Amén. Nos enfrentamos a un panorama poderoso cuando hablamos de la oración y de su verdadera esencia en nuestras vidas. A medida que purificamos nuestros corazones y entregamos a Dios todo lo que nos alejó de Él, comenzamos a experimentar una nueva dimensión en nuestra comunicación con el Padre. Esa es la verdad que quiero compartir con vosotros ahora. Cuando nos acercamos a Él con sinceridad, nuestra oración pasa de ser un simple grito a un diálogo íntimo y profundo. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Esto nos pone en una posición de guerra espiritual. Para combatir las fuerzas que nos rodean y tratar de desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros, necesitamos una oración que no solo se diga, sino que se viva. La oración es el arma que Dios nos ha dado para luchar contra la oscuridad que intenta invadir nuestras vidas. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estamos usando esta poderosa arma? Ante la guerra espiritual, ¿cuántas veces hemos rezado de forma mecánica? La repetición de palabras no generará cambios. Es el grito genuino del corazón que llega al cielo y transforma los entornos. Muchos de nosotros hemos entrado en este ciclo vicioso de oraciones que no tienen la profundidad que Dios desea. La pregunta es, ¿cuántas veces realmente has hecho una pausa en la oración, buscando el rostro del Señor, como hizo David? No solo rezaba, buscó con intensidad. El Salmo 27:8 nos dice, «Mi corazón dice de vosotros, buscad mi rostro, tu rostro, oh Señor, lo buscaré». ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Es buscar su presencia más allá de lo superficial. El Señor desea que le busquemos en espíritu y en verdad, y eso requiere un corazón humilde y dispuesto. Esto nos lleva a un lugar de transformación, donde podemos experimentar la verdadera liberación. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos llevamos a convicciones profundas, y es en esta entrega donde encontramos apoyo y protección. Cuando pasamos tiempo con Dios en verdadera oración, nuestro espíritu se prepara para la batalla y encontramos dirección y fortaleza. La oración, entonces, se convierte en nuestra fortaleza, nuestro ancla en medio de las tormentas de la vida. Si hemos abierto nuestros corazones y permitido que las cadenas del pecado se rompieran, nos hemos convertido en testigos del poder transformador de Cristo. Puede que te sientas impotente ante tus circunstancias, pero la palabra nos asegura que todo puedo hacer por Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es en este momento de entrega cuando Dios nos concede la capacidad de superar y posicionarnos como vencedores en Cristo. Una vez que la oración se convierte en una prioridad en nuestras vidas, nos lleva a un espacio de intercesión. En Romanos 8:26, la palabra nos recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Debemos tocar este punto crucial. Cuando estamos tan abrumados que no sabemos cómo orar, es el Espíritu Santo quien se interpone entre nosotros y Dios, llevando nuestras necesidades al Padre. ¡Qué consuelo y qué certeza! No estás solo en tu lucha. El Señor está atento a su angustia y ansiedades. Sin embargo, depende de nosotros permitir que este poder de intercesión se manifieste en nuestras vidas.
Debemos ser intencionados al buscar e interceder no solo por nosotros mismos, sino también por los demás que nos rodean. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto de tus oraciones en la vida de alguien? En Santiago 5:16 encontramos la instrucción de orad los unos por los otros para que seamos sanados. La oración de los justos es poderosa y eficaz. Imagina el potencial que se desbloquea cuando nos unimos en oración. Recuerdo una vez en la que me retaron a rezar por una situación difícil que afectaba a un amigo. Decidí dedicar tiempo a la oración, pidiendo al Señor que interviniera. Mientras oraba, el Espíritu me guió a orar por cosas que ni siquiera sabía que afectaban a esa persona. Y para mi sorpresa, no solo hubo un cambio en su situación, sino una transformación en nuestra relación, ya que nos unimos en oración. Dios actúa de maneras que a menudo no entendemos. Por eso las oraciones corporativas son tan poderosas. Cuando hablamos de la oración como una estrategia espiritual de combate, debemos entender que no es una batalla individual. Es una lucha en comunidad, un llamado a trabajar juntos en unidad. Somos el cuerpo de Cristo y, como tales, tenemos la responsabilidad de llevar las cargas de los demás, de interceder por quienes nos rodean e incluso por quienes viven en nuestra ciudad, país y más allá. Imagina lo que podría pasar si cada vez más personas se unieran en oración, buscando el rostro del Señor y permitiéndole manifestarse y brillar en la oscuridad que nos rodea. Por eso, quiero desafiarte aquí y ahora. ¿Cómo puedes ser un intercesor? ¿A quién puedes dedicar tiempo de oración esta semana? ¿Cuáles son las necesidades en tu iglesia que claman por tu intercesión? Al hacerlo, empiezas a posicionarte no solo como receptor de las bendiciones de Dios, sino también como un conducto por el cual esas bendiciones fluirán. Al final, cuando buscamos al Señor, debemos recordar que la oración no es un medio para un fin, sino una relación. Es en esta intimidad donde encontramos fuerza, consuelo y esperanza. Dios quiere que te acerques a Él, que busques su rostro en cada momento de tu vida, no solo en las dificultades. En cada situación que enfrentes, Él está ahí, listo para escuchar y responder. ¿Estamos listos para dar un paso más profundo en nuestra vida de oración? La invitación está sobre la mesa y la decisión es tuya. No dejes que el miedo o la duda te impidan experimentar la plenitud de una relación genuina con Dios a través de la oración. No tengas miedo de arriesgarte. Es hora de comprometerse. Es hora de permitir que Él haga en ti lo que solo Él puede hacer. Y recuerda, cada oración marca la diferencia en el cielo y en la tierra. Eres una parte vital del cuerpo de Cristo, llamada a interceder, a clamar y a ver que ocurra lo imposible. Vamos juntos, hermanos y hermanas, en unidad y humildad, a buscar el rostro del Señor, sabiendo que Él siempre está por delante en nuestras batallas. Amén. Cuando hablamos de la práctica de la intercesión y la importancia de la oración, es esencial que también veamos las consecuencias de no dedicarnos a esta transformación espiritual en nuestras vidas. Las Escrituras son claras al advertirnos sobre la gravedad de nuestro llamado y el impacto que puede tener nuestro distanciamiento de Dios. Como nos recuerda Pablo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no se burla, porque todo lo que un hombre siembra, también cosechará. Hay una responsabilidad en cómo vivimos, en las decisiones que tomamos a diario. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos sembrando en el espíritu o en la carne? La oración es un medio de alineación, un acto que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Sin embargo, existen barreras que pueden interponerse entre nosotros y esta relación íntima con el Señor. El pecado es una de esas barreras. Cuando mantenemos prácticas en nuestra vida que sabemos que no le agradan a Dios, empezamos a construir un muro de separación. Es crucial que miremos hacia adentro y hagamos una valoración honesta. ¿Hay pecado oculto al que debo enfrentarme? En 1 Juan 1:9 encontramos la promesa de que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Esa es una de las verdades más alentadoras de la palabra. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero necesitamos estar dispuestos a confesarnos. Hay un paso que debemos dar: reconocer nuestros fracasos y buscar su gracia. No dejes que el peso del pecado te aleje de su amor y de la compañía que Él desea tener contigo. Pero, ¿qué haces cuando el dolor del pecado se vuelve demasiado pesado para soportarlo? ¿Qué pasa cuando la culpa y la vergüenza intentan paralizarnos?
En estos momentos es esencial que volvamos al altar de la gracia, que recordemos la cruz y el sacrificio de Jesús. En Hebreos 4:16 se nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia que ayude en tiempos de necesidad. Cada uno de nosotros tiene este acceso. Nuestro Dios no es un ser lejano, está cerca y su gracia es abundante. Esta es la esencia del Evangelio, la posibilidad de renovación. Cuando nos arrepentimos y buscamos sinceramente su rostro, Él nos acoge. Es como un niño que vuelve a casa después de haberse perdido. Quizá recuerdes la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo se alejó, pero cuando regresó, encontró a su padre con los brazos abiertos, listo para recibirle. Puede que te sientas distante, pero el Padre te espera con un abrazo amoroso y un corazón lleno de compasión. Esa es la verdad que quiero que te lleves hoy. El siguiente paso en nuestro camino de intercesión es comprender la importancia de permanecer en oración constante. La oración debería ser una práctica diaria, una conversación continua con Dios. Cuando miramos a Jesús, vemos que siempre se tomó tiempo para orar. En Lucas 5:16, se nos dice que solía retirarse a lugares solitarios y orar. Si el propio Hijo de Dios sintió la necesidad de orar, mucho más nosotros que dependemos completamente de Él para nuestra fuerza y sustento. Así que, busquemos momentos de soledad en nuestras vidas. Necesitamos tomarnos un tiempo en nuestra rutina frenética para encontrarnos a solas con Dios. Es en este lugar apartado donde ocurren las revelaciones, donde se manifiesta el consuelo y donde nuestros corazones están alineados con la voluntad del Padre. Dedica un tiempo de oración, no solo para pedir, sino para escuchar. Prestad atención a la voz del Señor. Desea hablar con tu corazón y guiarte en cada decisión. ¿Y la intercesión para los demás? Es fundamental recordar la importancia de orar unos por otros. En Filipenses 1:3-5, Pablo expresa su gratitud a Dios y menciona cómo siempre recordaba a sus hermanos en Cristo en sus oraciones. Cuando intercedemos por los demás, en lugar de dejar que la indiferencia nos domine, estamos mostrando amor, compasión y un cuidado genuino. De hecho, estamos cumpliendo el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a apoyarnos unos a otros. No subestimes el poder de una simple oración. Si tienes un amigo que está pasando por un momento, una palabra de consuelo y oración puede abrir puertas que ni imaginas. En 1 Tesalonicenses 5:11, se nos exhorta a animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros, tal como vosotros estáis haciendo. Orar no solo nos fortalece a nosotros, sino que también fortalece la iglesia en su conjunto. A medida que avanzamos, se nos desafía a una reflexión más profunda. ¿Qué está hablando el Señor a tu corazón ahora mismo? ¿Hay alguien en concreto por quien tengas que orar? ¿Existe alguna situación que haya requerido su intervención? Ponlo delante de Él. La oración no tiene por qué ser larga ni elocuente. Al Señor le interesa más la sinceridad de su corazón que la cantidad de palabras. Simplemente grita, confía y espera con expectación. Además, recordemos que hay muchas voces a nuestro alrededor, muchas distracciones que intentan sacarnos del foco. Necesitamos aprender a discernir la voz del Señor en medio de tantas otras. El ruido del mundo puede distraernos de la luz que Él quiere que sigamos. En Juan 10:27, Jesús dice: Mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. Eres una de sus ovejas, y Él quiere que le escuches. Sé consciente y en sintonía con la dirección que Él quiere dar a tu vida. Y por último, recordemos que nuestra relación con Dios no termina en oración. La práctica de la oración debe ir acompañada de actitudes de fe y acción. Santiago nos recuerda en Santiago 2:17 que la fe, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué significa esto para nosotros? No solo debemos rezar, sino que también debemos actuar de acuerdo con nuestra fe. Si estás orando por una oportunidad para servir, prepárate para responder cuando Dios abra la puerta. Permite que tu vida de oración te lleve a vivir de forma activa, buscando maneras de ser un agente de cambio en el mundo que te rodea. Hay tantas necesidades a nuestro alrededor. El simple acto de ofrecer ayuda a un vecino, un gesto de bondad hacia un desconocido, o pasar un tiempo escuchando a alguien puede ser una forma en que Dios actúe a través de ti. Al cerrar esta conversación sobre la importancia de la intercesión y la oración, recuerdo que estamos en constante transformación.
El Dios que inició una buena obra en ti es fiel para completarla. Filipenses 1:6. Estemos abiertos a esta transformación, que busquemos el rostro del Señor cada día, con el corazón entregado y dispuesto a actuar. Él nos está llamando a cada uno a una relación más profunda con Él, y el momento de responder a ese llamado es ahora. En el nombre de Jesús, rezo para que todos estemos impactados, renovados y preparados para interceder, no solo por nosotros mismos, sino por cada persona que cruce nuestro camino. Amén. De cara a nuestra conversación sobre la intercesión y su importancia vital en nuestra vida espiritual, debemos centrarnos en la magnitud del efecto que nuestras oraciones pueden tener, no solo en nosotros, sino también en la vida de quienes nos rodean. Cada uno de nosotros, como intercesores, abre la puerta para que el plan y propósito de Dios se manifieste. La oración es un canal por el que fluyen las bendiciones de Dios, y no podemos subestimar el poder que se encuentra en las palabras pronunciadas con fe. A menudo, cuando oramos, tendemos a verlo como una actividad aislada, como si simplemente estuviéramos enviando una petición a un Dios lejano. Pero recuerda que la oración es una conversación, una comunión íntima con nuestro Creador. Hablemos de cómo esta comunión no solo nos afecta individualmente, sino que también puede provocar una ola de cambios en nuestras familias, nuestras comunidades e incluso en nuestras naciones. Es necesario que tengamos una comprensión profunda de que cuando intervenimos, no solo hablamos, estamos participando en algo mucho más grande que nosotros mismos. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo ser un punto de luz en un mundo tan oscuro? ¿Cómo puedo marcar la diferencia donde estoy? La respuesta está en ti. En Mateo 5, 14, 16 se escribe que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en una colina no puede ser ocultada. Tampoco se enciende una lámpara y se pone bajo un fanega, sino en un farolero, y se da luz a todos los que están en la casa. Eres esa luz. Tu oración puede iluminar los lugares más oscuros y traer esperanza donde parecía que no la había. En este sentido, es esencial que seamos conscientes de las necesidades que nos rodean. El Señor nos ha llamado a ser la voz de los que no tienen voz. En Proverbios 31, 8, 9 se nos instruye a abrir la boca en favor de los mudos, en favor de los derechos de todos los desposeídos. Cuando oramos por los agraviados, los oprimidos y los necesitados, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios, actuando en este mundo. Un mundo que a menudo parece abrumado por la desesperación y el dolor. No estamos solos en este esfuerzo. Cuando nos unimos en oración, somos capaces de crear un entorno donde Dios es libre para obrar. Hay una fuerza colectiva poderosa en las oraciones hechas en unidad. Por eso, en Mateo 18, 19 y 20, Jesús nos asegura: «Y si dos de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidan, será por ellos por mi Padre que está en los cielos». Cuando dos o más se reúnen en su nombre, la presencia de Dios se promete entre ellos. Repasemos un poco sobre esta unidad. Cuando nos unimos en oración, podemos elevarnos unos a otros y fortalecernos en nuestra fe. Alguien dijo una vez: un creyente puede ser derrotado, pero muchos creyentes juntos son invencibles. ¿Recuerdas la historia de Esther? Cuando se enfrentó a la situación crítica de salvar a su pueblo, llamó a todos los judíos a ayunar y rezar por ella. La victoria no solo vino de su valentía, sino de la unión en la oración de muchos. Así, podemos ver que los frutos de la intercesión colectiva pueden alterar el curso de la historia. La intercesión también es un acto profético. Cuando oramos, no solo intercedemos por el presente, sino que profetizamos un futuro diferente. Esto se encuentra en 1 Timoteo 2, 1, 4, donde Pablo nos exhorta a interceder por todos, para que podamos llevar una vida tranquila en toda piedad y respeto. Estas oraciones tienen el poder de transformar las circunstancias, de poner la mano de Dios en acción, y nos ayudan a creer que el cambio no solo es posible, sino inevitable. ¿Cómo podemos ser intercesores más efectivos? Primero, debemos ser conscientes de las necesidades que nos rodean. Mira a tu familia, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. ¿Hay alguien que necesite oración? ¿Alguien que está pasando por una batalla que quizá no conozcas, pero que Dios conoce íntimamente? Estate alerta y disponible. Abre tu corazón para que el Espíritu Santo te muestre cómo puedes interceder de maneras más poderosas.
Además, dedica tiempo a tu rutina solo para rezar. Crea un espacio sagrado en tu hogar. Este puede ser un rincón cómodo donde puedes sentarte en silencio, abrir tu Biblia y dejar que la palabra de Dios llene tu corazón y tu mente. Deja que tus oraciones fluyan, no solo en respuesta a las necesidades, sino como un amor genuino hacia quienes intercedes. Cuando rezas con amor y compasión, conectas con la esencia del corazón de Dios. Sin embargo, no debemos olvidar ser persistentes en nuestras oraciones. En Lucas 18, Jesús nos cuenta la parábola de la viuda persistente, que no se rindió hasta obtener justicia. Esto nos enseña que la perseverancia en la oración es vital. A veces, puede parecer que Dios no responde. En estos momentos, debemos recordar que hay cosas que están ocurriendo más allá de lo que podemos ver. El Señor obra en su plan perfecto, y cada una de tus oraciones es una parte vital de ese plan. Hemos llegado a un momento decisivo en el que debemos decidir si seremos audaces intercesores en el reino de Dios. ¿Estás dispuesto a plantarte ante el Señor, a clamar y a creer que Él puede hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos? Efesios 3:20. Esto es un llamado a la testigo. Orar es una invitación a presenciar la acción de Dios. Mientras caminamos juntos en este camino de intercesión, os invito a comprometeros no solo a orar por vosotros mismos, sino también por aquellos que están lejos de Dios, que no tienen esperanza, que no conocen la verdad del Evangelio. Imagina lo que podría pasar si cada uno de nosotros se comprometiera seriamente a rezar a diario por las vidas que nos rodean. ¿Qué imaginas que Dios podría hacer en tu comunidad, en tu iglesia y en tu nación? La respuesta es sencilla. Él puede hacerlo todo. Su poder no tiene límites. Por eso, te animo a que te levantes como intercesora, a permitir que la oración y la acción vayan juntas en tu vida. El mundo que nos rodea espera que seamos la luz de nuestro Señor, y eso empieza con cada uno de nosotros siendo ferviente en nuestras oraciones. La invitación está aquí, la oportunidad es hoy, y el impacto está en tus manos. Dejemos que nuestros corazones se transformen, limpien y llenen de la misión divina que tenemos, ser luz e intercesores en el mundo. Con coraje y determinación, avancemos, preparados para orar y actuar según la voluntad de Dios. Amén. Hoy os invito a profundizar en las consecuencias y bendiciones que surgen de una vida dedicada a la intercesión. Al convertirnos en intercesores, no solo tocamos la vida de los demás, sino que también nos transformamos dentro de nosotros mismos. La oración es posiblemente la práctica más poderosa que tenemos a nuestro alcance, capaz de moldear nuestro corazón, nuestras percepciones e incluso nuestra realidad. ¿Qué puede ser más impactante que ser un agente de cambio en el reino de Dios? Comencemos con una reflexión sobre la profundidad de la oración como acto de fe. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración de los justos es poderosa y eficaz. Esto nos lleva a comprender el papel fundamental que juegan la justicia y la integridad en nuestra vida de oración. Nuestra posición ante Dios es crucial. No solo busca palabras elocuentes o rituales elaborados, sino corazones rotos y dispuestos a someterse a su voluntad. Cuando promovemos la justicia en nuestras propias vidas, fortalecemos nuestra capacidad de interceder por quienes nos rodean. A menudo es fácil perderse en el caos diario y olvidar el poder que tenemos en Cristo. Todo es posible para aquel que cree. Marcos 9:23. Así que recuerda que la magnitud de nuestras oraciones solo puede medirse por la grandeza de nuestro Dios. Nunca deberíamos dudar de que una sola oración de intercesión puede cambiar el mundo de alguien. Muchos han testificado cómo una simple intercesión a través de alguien les llevó a la salvación o sanación. ¿Qué poder hay cuando nos ponemos en oración? ¿Cuántas vidas han sido transformadas porque alguien estuvo dispuesto a rezar? Y aquí hay algo muy bonito a considerar. La intercesión no es un trabajo solitario, al contrario, es una actividad que promueve la comunidad. En Romanos 12:8 se nos enseña a alegraos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, perseverad en la oración. Este pasaje nos recuerda que no solo oramos por nuestras propias necesidades, sino también por las de los demás. Cuando estamos unidos en la oración, creamos lazos más profundos entre nosotros. En un mundo que a menudo se siente fragmentado y aislado, formar parte de un cuerpo que se preocupa e intercede es un regalo invaluable. Imagina lo que podría pasar dentro de una iglesia, una comunidad o incluso una ciudad
donde la gente se reúne para clamar junta, uniéndose en oración e intercesión. Creo que el resultado sería un avivamiento, un renacer de lo que significa ser el pueblo de Dios en la tierra. La vida de Jesús nos da el ejemplo perfecto del verdadero intercesor. En Lucas 22:32 le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha pedido que os tamís como trigo, pero he rezado por vosotros, para que vuestra fe no falle. Jesús, nuestro sumo sacerdote, no solo dedicó su tiempo a sanar y enseñar, sino también a orar fervientemente por quienes le siguieron. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Sigue intercediendo por nosotros hasta hoy. En Hebreos 7:25 leemos que, por esta razón, también puede salvar hasta el más profundo a los que vienen a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta verdad debería llenarnos de esperanza. Si nuestro Señor intercede por nosotros, como sus seguidores, no debemos hacer menos. Al comprometernos a vivir vidas de intercesión, existe un desafío constante para nosotros: permanecer vigilantes en la oración. Así es como cultivaremos un espíritu de oración. Esto significa que debemos ser intencionados a la hora de crear momentos para orar, utilizar listas de oración y llevar un diario espiritual. Escribir oraciones respondidas es una práctica poderosa que nos ayuda a darnos cuenta de cómo Dios está actuando en nuestras vidas y en las de los demás. Esto fortalece nuestra fe y nos anima a seguir orando, incluso cuando enfrentamos momentos de silencio. Pero también debemos abordar las variaciones en la forma en que oramos. A veces, la realización de la oración no ocurre según nuestras expectativas. Es vital recordar que nuestras oraciones no siempre están bajo nuestro control. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, incluso mejor que nosotros mismos. Por lo tanto, cuando Él no responde de la manera que esperamos, o cuando la respuesta tarda en llegar, debemos recordar que su sabiduría es infinita. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda: sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Esto no significa que todo lo que ocurra sea bueno, sino que nuestro Dios es capaz de usar incluso nuestras luchas para nuestro bien final. Además, os animo a que sigáis interviniendo, incluso cuando los resultados no sean evidentes. Tu persistencia es un signo de fe. Es el acto de creer que, incluso cuando no vemos, Dios está actuando. La oración es un acto de confianza que solo da fruto cuando perseveramos. Esto es esencial para cultivar un clima espiritual, donde la presencia de Dios pueda moverse libremente. A lo largo de este proceso, un tema fundamental que no podemos ignorar es el poder del perdón. Cuando oramos e intercedemos, debemos estar libres de amargura y resentimiento. El no perdón puede ser un obstáculo poderoso en nuestra vida de oración. Mateo 6:14-15 nos enseña: si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. El perdón es una esencia del amor de Dios, y a menudo necesitamos liberarlo para que nuestros corazones puedan sanar y nuestra intercesión sea efectiva. Mientras nos preparamos para cerrar esta manzana, quiero recordaros que la intercesión es un llamado para todos nosotros. Tienes un lugar especial en el corazón de Dios, y Él se regocija en cada oración que alzas. Si aún no has empezado a participar activamente en la intercesión, te animo a que des ese paso ahora. Empieza poco a poco, pero mantente firme. Reza en tu casa, en tu iglesia, en el trabajo, donde quiera que estés. Lo que importa es que tu corazón esté conectado con el de Dios. Y así seguimos juntos en este camino de bendición y oración. Al interceder unos por otros, transformamos no solo nuestras propias vidas, sino también el mundo que nos rodea. Es un estilo de vida que merece la pena vivir, lleno de propósito, conexión y poder sobrenatural. Oremos, amemos e intercedamos. Amén. En este momento, te invito a reflexionar sobre los efectos que la intercesión puede tener, no solo en la vida de la persona por la que rezas, sino también en tu propia vida. La intercesión es un reflejo del amor divino que habita en nosotros y nos une unos a otros. Cuando nos presentamos como intercesores, participamos activamente en la obra de Dios, y eso, en sí mismo, es una bendición tremenda. Reflexionemos sobre estas verdades y cómo podemos encontrar fuerza e inspiración en la intercesión. Cuando miramos la Biblia, notamos que muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios fueron intercesores. Moisés, por ejemplo, fue un intercesor excepcional. En Éxodo 32, cuando el pueblo de Israel se volvió contra Dios,
Moisés subió al monte Sinaí para clamar por la misericordia del Señor. No se conformaba con ver la situación de la gente de forma pasiva. Se colocó a sí mismo como mediador. La Biblia nos dice que, como Moisés, nosotros también podemos interceder por nuestro pueblo, por nuestras familias e incluso por quienes no conocen la verdad. Y aquí es importante recordar que la intercesión no es solo una acción utilitarista. No se trata de quedarse indeciso ni de cumplir con una obligación espiritual. Es un acto de amor genuino. Cuando presentamos en oración las necesidades de los demás, expresamos una calidez y una preocupación que van más allá de nuestros intereses personales. En Romanos 12:10 se nos exhorta a amarnos unos a otros con amor fraternal. Os prefiero en honor unos a otros. Esa es la esencia de nuestro papel como intercesores. Honrar y amar a los demás, elevándolos ante el Señor. Pero quizá te preguntes, ¿cómo puedo realmente rezar por alguien si no sé exactamente por qué rezar? Esta es una pregunta común y válida. Aquí, quiero animarte a confiar en la guía del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador y ayudante, y cuando no tenemos palabras, interviene. En Romanos 8:26 leemos que el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. El Señor, conociendo nuestras limitaciones, puso en nosotros al Espíritu Santo como guía para ayudarnos en nuestras oraciones. Siempre que te sientas perdido, deja que Él interceda por ti. Un aspecto esencial a considerar es que, al interceder, a menudo somos llamados a la brecha. Esto significa comprometerse a ponerse en una posición vulnerable para quienes están luchando. ¿Y qué significa esto para ti? Significa que cuando te encierras por una carga al rezar, no deberías descartarla como algo común. Esta carga que sientes es una señal de que el Señor te está llamando a actuar. Te está pidiendo que lleves ese peso en la oración hasta que haya una respuesta. Cuando suplicamos a Dios por la vida de los demás, no es raro que, al interceder, nuestros propios corazones se transformen. A menudo, la intercesión nos lleva a un lugar de ruptura. Puedes empezar a orar por la sanación de alguien y, en el proceso, descubrir que Dios está abordando algo en tu propia vida. Esto es precioso. Es un recordatorio de que la intercesión no es unilateral. Dios siempre está moviendo y moldeando nuestros corazones. Al mirar los desafíos de los demás, alineamos no solo nuestras oraciones, sino también nuestros sentimientos y nuestras acciones. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es solo parte de nuestras vidas, debe ser el entorno en el que vivimos, el aire que respiramos. Otro aspecto que no podemos ignorar es el valor que la intercesión exige de nosotros. Se necesita valor para defender a alguien y pedir la intervención de Dios. En Filipenses 4:6, la palabra nos dice: No os preocupéis por nada, pero en todo vuestras peticiones sean conocidas por Dios mediante oración y súplica, con acción de gracias. Cuando te pones en oración, te estás deshaciéndote de la ansiedad y posicionándote para recibir paz, y al mismo tiempo invitando a Dios a trabajar en favor de quienes intercedes. Ahora, piensa en tu comunidad. ¿Conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil? Es hora de ser el intercesor que Dios te ha llamado a ser. A veces necesitamos valor no solo para rezar en privado, sino también para levantarnos con valentía en público, como defensores de la verdad. Si no hablas de las cosas que pesan en tu corazón, ¿cómo sabrán los demás que necesitan oración? Sé un ejemplo y no tengas miedo de compartir tus cargas con quienes aún no conocen a Cristo. El testimonio de tu vida puede ser la chispa que encienda la fe en los demás. Además, busquemos interceder en tiempos de crisis. Cuando las naciones están en caos, hay un llamado urgente para que nos unamos en oración. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos da esta promesa: Y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus caminos malvados, entonces escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La intercesión en tiempos de crisis no es solo una práctica devocional, es una acción que puede traer sanación y restauración, no solo a nivel individual, sino colectivamente. En su día, un gran avivamiento surgió de un grupo de hermanos que se reunieron para orar fervientemente por su país. Su intercesión se intensificó y llegó a personas de todos los ámbitos y necesidades. Nosotros también podemos ser agentes de cambio. El Señor desea usarnos a ti y a mí como portadores de esperanza en tiempos turbulentos.
Debemos gritar con la indignación que surge del amor por nuestro prójimo y por nuestra nación. Cuando como iglesia nos unimos en la intercesión, tenemos la capacidad de mover montañas, romper cadenas y expulsar la oscuridad. Y una de las formas más poderosas de hacerlo no es solo rezando en casa, sino también formando grupos de oración, donde podamos unirnos, clamar y animarnos mutuamente. Es a través de la unidad que se crea un entorno donde Dios puede moverse con poder. Si aún no estás en un grupo así, te recomiendo que busques uno. Construye un lugar donde la intercesión cristiana pueda fortalecerse. Al concluir este bloque, recuerda siempre que la intercesión es una llamada que nos involucra en el enorme amor de Dios por las personas. Al interceder, nos convertimos en coparticipantes en el plan que Él tiene para cada persona. Mientras oras por los demás, permite que el Señor también actúe en tu corazón, transformándolo y moldeándolo para que estés más cerca de Él. Ser quien se pone en marcha, quien hable y actúe. El mundo te necesita, tu comunidad te necesita, y Dios anhela que tu corazón dispuesto interceda. Por eso, intercede, ama y deja que Dios haga la obra que Él desea en ti y a través de ti. Amén. Mientras continuamos nuestro camino sobre la intercesión, necesitamos recurrir al poder transformador que tiene en nuestra vida espiritual. La intercesión es mucho más que un mero acto de pedir a Dios en nombre de otros. Es una clave que puede abrir puertas a profundas renovaciones, avivamientos espirituales y restauraciones emocionales. Al ponernos en ese vacío, no solo estamos cambiando la vida de alguien, estamos invitando a una dinámica del cielo a invadir la tierra. Reflexionemos sobre la historia de Daniel, uno de los grandes intercesores de la Biblia. En Daniel 9 encontramos un relato poderoso de cómo se mantuvo en oración y ayuno en favor de su pueblo. Reconoció la gravedad de la situación de Israel y, en lugar de limitarse a lamentar, decidió que la acción de oración sería su camino. Daniel se humilló ante Dios, confesó los pecados del pueblo y clamó por misericordia divina. ¿El resultado? Dios no solo escuchó sus súplicas, sino que también respondió gloriosamente, trayendo restitución y esperanza a su pueblo. Daniel nos enseña que la intercesión implica la disposición a reconocer la gravedad de la condición que nos rodea. Vivimos en tiempos en los que es fácil sentirse impotentes, pero cuando nos dirigimos a Dios en intercesión, proclamamos que creemos en su soberanía y en su poder para provocar cambios. Si tienes una carga en el corazón por tu ciudad, tu nación, o alguien a quien amas, debes saber que tus oraciones no son en vano. La misma misericordia que alcanzó Daniel está disponible hoy para nosotros, y aquí surge un aspecto muy importante que hay que contemplar: la conexión entre la intercesión y la compasión. Lo que mueve el corazón de Dios a actuar es su amor, y ese amor debe despertarse en nosotros mientras intercedemos. Génesis 18 nos da la imagen de Abraham intercediendo por Sodoma. Cuestionó a Dios, abogando por la misericordia en lugar de la condena, clamando para que Dios salvara incluso a los justos que estaban en la ciudad. Esta ferviente intercesión, impulsada por la compasión, es un ejemplo perfecto de lo que significa preocuparse de verdad por la vida de las personas. Si quieres ver un cambio en tu comunidad, empieza a dejar que la compasión de Cristo fluya a través de ti mientras oras. Sin embargo, es contraintuitivo pensar que intervenir para ayudar a otros en realidad también nos ayuda a nosotros. Como somos usados como instrumentos en manos de Dios, somos moldeados y transformados. Al interceder, se nos pone a prueba a enfrentarnos a nuestras propias debilidades y limitaciones. Como resultado, nos volvemos más dependientes de la gracia de Dios y más conscientes de nuestra necesidad de su perdón y bellezas. En 2 Corintios 1:4, Pablo nos enseña que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a quienes están en cualquier tribulación. Cada oración que levantamos en nombre de alguien vuelve a nuestra propia sanación y restauración. Y cuando miramos a Jesús, vemos el ejemplo supremo de la intercesión. No solo oró por sus discípulos, sino que también oró por nosotros, aquellos que aún no le conocíamos. En Juan 17, 20, 21, clama: no ruego solo por ellos, sino también por aquellos que crean en mí por su palabra, para que todos sean uno. Esta unidad, él ora, expresa el deseo de que nuestros testimonios sean fuertes, poderosos y transformadores para el mundo. La intercesión no consiste solo en orar, sino en crear una cultura de unidad y amor. Aquí tienes un llamado especial. Examina en tu corazón cuánto has buscado esta unidad.
A menudo nos aislamos en nuestro propio dolor, en nuestras propias luchas, y esto puede hacernos insensibles a las necesidades que nos rodean. Derribar barreras entre nuestros hermanos y hermanas en Cristo es esencial. La intercesión nos lleva a un lugar de humildad, donde ponemos a los demás antes que a nosotros mismos. Piensa en quién en tu vida necesita tu intercesión ahora mismo. Merece la pena. Esta práctica no solo sirve al otro, sino que te transforma a ti. Cuando nos unimos en oración, en cosas pequeñas y grandes, notamos cómo Dios mueve a su pueblo y comienza a tocar corazones. Las cadenas que atan a las personas en la oscuridad se rompen y surgen nuevas oportunidades para traer luz y esperanza. La intercesión nos da la defensa y la fuerza que necesitamos para mantenernos firmes. Es interesante notar que a veces las respuestas a nuestras oraciones pueden no salir de la manera que esperamos. En el libro de los Hechos vemos a Pedro encarcelado, y mientras la iglesia oraba fervientemente por él, Dios milagrosamente actuó enviando un ángel para liberarlo. ¿Recuerdas esta cuenta? Cuando Pedro salió de prisión y llamó a la puerta de la casa donde rezaban por él, la reacción de los creyentes fue de incredulidad. Es increíble pensar que incluso en nuestras oraciones podemos luchar contra la duda. Lo que necesitamos es un corazón confiado, que crea que Dios cumplirá sus promesas. Al interceder, no solo podemos cambiar algo que nos rodea, podemos cambiar nuestra mentalidad, nuestra comprensión y nuestro nivel de fe. Esto nos hace darnos cuenta de que la intercesión sigue siendo un camino de crecimiento en todos los aspectos de la vida. Cada una de nuestras oraciones mantiene viva la llama de la fe y la persistencia trae transformación. Por eso, al comenzar la práctica, os invito a participar activamente en los momentos de oración, ya sea en persona, en casa o en grupo. Que haya unidad entre los hermanos y que su vida de oración resuene en respuesta a las necesidades del mundo que les rodea. No dudes en ser la voz que grite. Al hacerlo, abrimos las compuertas del cielo. La intercesión es, sin duda, una expresión del amor que Dios quiere que tengamos los unos por los otros. Nos llama a este acto de fe y compasión. Debemos ser esos intercesores, fervientes y persistentes, poniéndonos en acción y confiando en que Dios no solo escuchará, sino que responderá a nuestras súplicas. Así que rezo para que tu vida de oración no sea una carga, sino una alegría, una invitación a experimentar la presencia de Dios. Que toda intercesión forme parte de tu adoración y sea un testimonio poderoso de fe. Recuerda, cuando parezca difícil, sigue rezando, ama y ponte en la brecha. Las vidas a tu alrededor están esperando a que hagas esto. ¡Amén! Mientras continuamos nuestro camino sobre la intercesión, necesito que comprendáis el verdadero poder de este acto. La intercesión no es simplemente una rutina o un protocolo espiritual. Es una batalla en el ámbito espiritual que transforma no solo la vida de las personas por las que oramos, sino que también moldea nuestras propias vidas hacia una profunda dependencia de Dios. La oración es una respuesta al llamado del Señor, un esfuerzo de nuestras manos y corazones hacia quienes lo necesitan. La intercesión es una expresión del amor en acción. Cuando oramos por alguien, ponemos sus preocupaciones y dolores por encima de los nuestros. Le decimos a Dios, me importa lo suficiente como para ir a la batalla en nombre de esta persona. Una palabra de ánimo podría sonar así. Tu oración tiene poder porque no eres tú quien la ora, sino Dios quien la escucha, y siempre responde según su voluntad perfecta. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas veces la oración de alguien ha tenido el poder de cambiar el curso de una historia? ¿Recuerdas cómo Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando estaban a punto de ser destruidos por sus transgresiones? En Éxodo 32, 11, 14, vemos cómo Moisés se presenta ante Dios pidiendo misericordia en nombre del pueblo. Él clama y suplica, perdona su pecado ahora, o borradme del libro que habéis escrito. La intercesión auténtica suele requerir este tipo de vulnerabilidad y urgencia. Moisés no solo se preocupaba por su propio estatus, estaba centrado en el destino de toda la gente. Esto nos enseña que la intercesión debe hacerse con una pasión ardiente y una clara conciencia de la carga que llevamos por quienes nos rodean. Como Moisés, está en tus manos la capacidad de interceder eficazmente. Su voz no es solo un eco en el vacío, lo escucha el Creador de los cielos y la tierra. En Santiago 5:16 se nos recuerda, la oración del justo tiene mucho efecto. Eres justo en Cristo. Tus oraciones tienen un impacto real,
y eso debería motivarte a ser ferviente en la intercesión. No te conformes con una vida de oración tan tímida, tan indiferente. Tu intercesión puede convertirse en una ola de transformación para las vidas que te rodean. Ahora, es crucial que hablemos de la intensidad que debe acompañar nuestra intercesión. Pablo nos invita en 1 Timoteo 2:1 a hacer súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracias. Entonces, ¿qué tipo de fervor está presente en tus intercesiones? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a rezar y luego te invadió la urgencia de clamar a Dios con fervor? A veces nuestras oraciones pueden convertirse en una lista de deseos, pero Dios anhela que entablemos una relación que trascienda eso. Quiere que inundemos nuestro tiempo de oración con pasión, sinceridad y un corazón roto. Con esto en mente, recuerda el enfoque que tuvo Jesús en Lucas 22:44, cuando, en Getsemaní, enfrentó la agonía de la crucifixión y suplicó al Padre. Sus muertes de dolor no solo estaban reservadas para él, intercedió por todos nosotros allí, y la intensidad que mostró fue palpable. Esta misma intensidad debe reflejarse en nuestras intercesiones. Cuando clames a Dios, permite que la profundidad de tu corazón brille en tus palabras. Abraza el dolor de quien sufre. Permítete sentir la angustia de quienes están perdidos y deja que ese impulso desencadene una oleada de oración. Sin embargo, no debemos olvidar que la intercesión no es solo una lucha, sino también un momento de gran expectativa. El Salmo 5:3 nos asegura: Por la mañana, Señor, escuchas mi voz. Por la mañana os ofrezco mi oración y la espero con esperanza. La expectativa debe estar presente en cada momento que pasamos en oración. Puede que la duda intente colarse, pero recuerda que tu Dios es fiel. Por muy imposibles que parezcan las circunstancias, el Señor es quien trae luz en la oscuridad. También nacen derivaciones espirituales de su grito. Mientras rezas y esperas la respuesta de Dios, empiezas a ver las cosas bajo una luz diferente. Un claro ejemplo de esto es la historia de Ana en 1 Samuel 1. Su vida estuvo marcada por la esterilidad, pero mientras gritaba desde lo más profundo de su dolor, Dios escuchó su petición. Siguió esperando, y cuando finalmente recibió la promesa, no solo dio a luz a Samuel, sino que también hizo una promesa a Dios. La fe de Hannah en interceder no solo le trajo la liberación, sino también a un hombre que se convertiría en uno de los mayores profetas de la historia, y así es como funciona la intercesión, no solo cambiando la vida de un individuo, sino abriendo puertas a la realización del propósito divino a través de las generaciones. Tu oración de hoy puede ser el comienzo de algo grande. Puedes ser el intercesor que establece una cadena de cambios no solo para ti, sino para muchos que vendrán después de ti. Muy bien, mientras continúas tu camino, deseo que también consideres el papel del ayuno en tus intercesiones. El ayuno es una práctica que intensifica nuestro camino espiritual y nos permite centrarnos con mayor claridad en las oraciones. En Mateo 17:21, Jesús nos recuerda que ciertos tipos de liberaciones no ocurren sin oración y ayuno. Al ayunar, nos negamos y nos entregamos completamente a las manos de Dios, permitiéndole actuar con más poder. Los apóstoles y los primeros cristianos reconocieron la importancia de combinar oración y ayuno. Cuando la iglesia se unió para ayunar y orar por sanación, transformación y dirección, vieron resultados dramáticos. Por lo tanto, te invito a considerar cómo el ayuno podría encajar en tu práctica de orar por la intercesión. No solo eso, sino que al hacer del ayuno una práctica habitual, verás que tu propio espíritu se vuelve más sintonizado con lo que Dios desea y el propósito que tiene para ti y para quienes intercedes. La intercesión es un camino que requiere compromiso, valentía y fe. Si no estamos alertas y comprometidos, podemos sentirnos tentados a abandonar este camino. La batalla espiritual es real y debemos estar preparados y armados. Al convertirte en intercesor, te unes a un ejército espiritual que lucha en nombre de la verdad, la justicia y el amor. No subestimes el poder que posees en la oración. Así que, al cerrar esta reflexión, quiero animarte a que seas intencionado en tu vida de intercesión. Prepárate para entrar en el lugar de oración contigo mismo, con los demás y, por supuesto, en obediencia al Señor. Mantén la fe y sabe que eres una expresión viva del amor de Dios en la vida de tantos hombres. Que tus oraciones siempre estén llenas de pasión, esperanza y verdad. Que recordéis que la verdadera intercesión puede mover montañas y sanar a las naciones.
Amén. Al profundizar en este último segmento sobre la intercesión, es esencial que entendamos que la oración es una de las armas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Cuando hablamos de intercesión, no estamos tratando de un mero rito religioso, estamos hablando de un acto de fe que mueve el mundo espiritual, y es en este sentido que nuestras oraciones pueden impactar vidas y realidades de una manera extraordinaria. Interceder es casi como convertirse en defensores del reino de Dios en favor de los necesitados. Es un llamado legítimo y debemos aceptarlo con toda seriedad. Dios busca a hombres y mujeres dispuestos a ponerse en la brecha, como hizo Ezequiel en Ezequiel 22:30, cuando buscaba a alguien que reparara el muro y defendiera la tierra. Imagina el honor y la responsabilidad que tenemos. Somos elegidos y llamados a marcar la diferencia en la vida de los demás. La palabra de Dios nos enseña que la intercesión tiene el poder de cambiar el curso de situaciones adversas. Considerando el poder de la intercesión, pensemos juntos en este punto crucial. Nuestra verdadera motivación. ¿Por qué te conviertes en intercesora? ¿Es por obligación? ¿Es un hábito que has desarrollado? ¿O es realmente por amor? La mejor intercesión es la que viene del corazón. Romanos 12:12 nos recuerda que debemos ser alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación y perseverar en la oración. Cuando nuestra motivación es pura, cuando oramos por amor y compasión, y no solo por necesidad, podemos esperar grandes cosas de Dios. Al reflexionar sobre este amor que busca a los perdidos y afligidos, debemos recordar al Señor de toda misericordia. Demasiadas veces, intercedemos por quienes no conocen a Cristo, que no comprenden la profundidad de su amor. Debemos rezar sinceramente por estas almas. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que Dios no desea que nadie pereza, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esta es la verdad que debería movernos en la intercesión. Cuando reces, ten la seguridad de que tus oraciones tienen un significado eterno. Pueden llevar a alguien a una relación que cambia la vida con el Salvador. Otra situación importante en la que la intercesión juega un papel vital es en las familias. A veces encontramos familiares que están perdidos o lejos del camino del Señor. Es doloroso ver a quienes amamos luchar contra las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, aquí es donde el poder de la intercesión resulta aún más relevante. Piensa en Hannah, que rezaba fervientemente por su hijo Samuel. Su intercesión no solo trajo un hijo, sino también un líder espiritual que impactaría a toda una nación. Su conexión con Dios, su dependencia y sus súplicas ante la aflicción supusieron un cambio enorme. Al orar por nuestras familias, debemos esperar que Dios actúe de maneras que quizá no podamos comprender del todo. Y aquí podemos recordar Mateo 18, 19-20, cuando Jesús dijo: «De verdad os digo, si 2 de vosotros estáis de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pregunten, será por ellos mi Padre que está en los cielos». Hay un poder sobrenatural en nuestra unidad y acuerdo en la oración que puede movilizar las fuerzas de Dios en favor de quienes amamos. Así que cuando reces, hazlo con fe. Declara la victoria sobre la vida de tu familia, porque el Señor es fiel para responder al clamor de un corazón sincero. Pero además de orar por los nuestros, no podemos olvidar interceder por comunidades y naciones. Hoy en día, muchos lugares están impregnados de sufrimiento, injusticia y desesperación. Al mirar el mundo que nos rodea, tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos ser instrumentos de cambio? La respuesta está en la intercesión. Una práctica continua de oración puede convertirse en una fuente de esperanza para quienes viven en situaciones difíciles. Cuando nos unimos en un solo espíritu, clamando por las dificultades que enfrenta el mundo, nos convertimos en agentes de transformación. Pablo, en Filipenses 4, 6, 7, nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino en todo, mediante oración y súplica, a presentar nuestras peticiones a Dios. Lo que nos lleva a una paz que supera todo entendimiento. Puede resultar abrumador enfrentarse a tantas necesidades, por lo que es esencial ser sensible al Espíritu Santo, que nos dirige hacia qué causas debemos centrar nuestras intercesiones. Permitid que Él guíe vuestras noches de oración, que Él os revele a quienes están perdidos, enfermos, a quienes necesitan un toque divino. A veces podemos sentirnos desanimados cuando la respuesta no llega pronto. Recuerda que las promesas de Dios son eternas y que retrasar no significa negar. La intercesión requiere perseverancia, tal como vimos en la historia de la viuda persistente en Lucas 18. Si la frustración te llega, y puede llegar, recuerda que la intercesión no es en vano.
En Gálatas 6:9, Pablo nos advierte: y no nos cansemos de hacer el bien, porque en el momento adecuado cosecharemos, si no nos desmayamos. Cada grito suyo, cada palabra pronunciada con fe, se deposita en una confianza celestial. Todos los esfuerzos de vuestra oración serán recompensados a su debido tiempo. Que no te desanimes, sino que cada día conviertas tu vida de oración en un acto de adoración. Algo que nos ayuda mucho a fortalecer nuestra intercesión es crear un diario de oración. Anota las necesidades que encuentres, para un amigo, una familia, una comunidad o una causa social. Documenta no solo las peticiones, sino también las respuestas que hayas recibido. Esto se convertirá en un testimonio poderoso para tus propios ojos. Cuando mires atrás, te darás cuenta de que Dios respondió, incluso en situaciones en las que dudabas. Una historia escrita por su grito ante Dios. Si quieres animar a otros a unirse a este acto de intercesión, organiza una reunión con tus amigos o tu iglesia para orar juntos por las peticiones. La fuerza en la unidad es innegable, y cuando formamos un ejército de oración, estamos creando una red de apoyo espiritual que va más allá de lo que podemos imaginar. Por último, en este momento de cierre, quiero que te lleves la seguridad de que la intercesión es uno de los mayores privilegios que tenemos como hijos de Dios. Estamos llamados a ser los intercesores, a ponernos en el vacío, a luchar con fe por lo que sabemos que Dios quiere hacer. La verdad es que, cuando practicamos esta práctica, no solo cambiamos el mundo que nos rodea, sino que también nos transformamos en nuestro propio camino de fe. Que Dios te dé valor y determinación para continuar en este camino de intercesión, que seas portador de buenas noticias, defensor del reino y agente de cambio en este mundo. Que vuestras oraciones resuenen en el cielo y que veáis gloriosos resultados en vidas y en la nación. Amén y amén. Al entrar en nuestro último bloque sobre la intercesión, es fundamental que comprendamos la profundidad y magnitud de esta vocación. Interceder no es solo un acto aislado, es una afirmación de nuestro compromiso con el reino de Dios y con las vidas que Él ha puesto a nuestro alrededor. Es una responsabilidad que se nos ha confiado y que debemos tomar en serio. El llamado a la intercesión es un llamado a convertirse en instrumentos de transformación en la vida de los demás, y esto es un gran privilegio. Al reflexionar sobre lo que significa interceder, no podemos dejar de considerar el ejemplo supremo que tenemos, Jesucristo. El propio Hijo de Dios, estando en la tierra, nos dejó un legado de intercesión sin igual. Pasó horas en oración, buscando el rostro del Padre e intercediendo por el pueblo. En Lucas 22, 31-32, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido que os tamicies como trigo, pero he rezado por vosotros, para que vuestra fe no falle. Este extracto es poderoso. Jesús oró por Pedro. Nos da una imagen clara de lo que significa estar en oración ferviente por quienes amamos e incluso por quienes son adversarios. Como Jesús, necesitamos reconocer a quienes están listos para ser filtrados por el enemigo. Nuestra intercesión debe levantarse en nombre de estos hermanos y hermanas que enfrentan luchas y dificultades. Debemos estar vigilantes en la oración, porque el adversario no descansa. Sin embargo, la buena noticia es que podemos estar en el vacío, orando para que su fe permanezca firme, tal como Jesús hizo con Pedro. Y cuando intercedemos, también debemos entender que la intercesión es una visión amplia. A veces nuestras oraciones pueden centrarse en situaciones inmediatas, pero es importante que también entendamos la necesidad de una perspectiva ampliada. La palabra nos enseña que no debemos orar solo por quienes nos rodean. En 1 Timoteo 2, se nos instruye a interceder por todos, especialmente por los que tienen autoridad, para que podamos vivir en paz. Nos reconecta con el propósito mayor del reino. Cuando intercedes por líderes, gobiernos e incluso naciones, te conviertes en parte de algo mucho más grande. Y aquí, me gustaría animaros a ampliar vuestras áreas de intercesión. Haz de tu oración un foro para satisfacer las necesidades de toda la creación. El mundo clama por intervención divina. Cuando te dedicas a orar por situaciones sociales, desigualdades, conflictos y crisis humanitarias, tu práctica de intercesión no solo se convierte en un grito de cambio, sino en un paso ferviente hacia manifestar el amor de Dios en la tierra. Al unirnos en oración por estos asuntos, somos representantes del cielo en la tierra y servimos como catalizadores para la sanación y la justicia.
Es una realidad poderosa saber que, a través de nuestras oraciones, podemos influir en el destino de una nación e incluso de las generaciones futuras. En Ezequiel 37 encontramos la famosa visión del valle de huesos secos. Lo que dio vida a esos huesos fue la palabra profética y la unción del Espíritu. ¿Y con qué frecuencia se nos llama a profetizar la vida mediante la intercesión? Al orar, proclamamos las promesas de Dios sobre aquellas zonas que parecen muertas y sin esperanza. Al hacerlo, dejamos que el Espíritu de Dios trajera vida donde antes había sequía y desolación. Sin embargo, la intercesión tampoco está exenta de desafíos. A medida que avanzamos por este camino, debemos ser conscientes de que la resistencia es una realidad. El enemigo intentará debilitar nuestra determinación y desviar nuestra atención. Pero recuerda, estamos disfrutando de un poder que es mayor que cualquier otro. Efesios 6:12 nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra poderes y poderes que gobiernan las tinieblas. Por lo tanto, debemos orar con comprensión. Debemos ponernos la armadura de Dios, según Efesios 6:10-18, y prepararnos para la batalla. No es en vano que Pablo nos exhorte a orar en todo momento, con toda la oración y súplica en el Espíritu. Cuando te dedicas a esto, fortaleces tu vida espiritual y la de tus hermanos y hermanas. Tu oración se convierte en una fortaleza. En Filipenses 4:13 se nos recuerda: puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. ¿Y qué significa esto? Que tus oraciones pueden mover montañas, que tu fe puede ser la causa de cambios en realidades que parecen inmutables. Sin embargo, recuerda que la intercesión no debe convertirse en una carga, sino en una alegría. Mirar tu diario de oración y testificar las respuestas de Dios, aunque sean sutiles, genera expectativa. Es una invitación para que veas al Dios que actúa, que responde y que escucha tus súplicas. Esto debería infundirte un nuevo impulso para continuar. A veces también debemos recordar que la intercesión es un acto de fe, un depósito en nuestra relación con Dios. Cada vez que nos entregamos en oración, confiamos en el Señor. A veces es fácil rezar por cosas que ya sabemos. Todos tenemos esas situaciones que estamos acostumbrados a presentar a Dios. Desde dificultades económicas hasta problemas de salud, estos son sin duda esenciales. Pero también reza por lo que no conoces. Grita por personas que nunca has conocido, por lugares que nunca has visto. Aquí, quiero animarte a que hagas una práctica estratégica de oración. Elige un país por el que quieras rezar, o un pueblo que esté poco alcanzado. Investiga, aprende sobre sus luchas y realidades, y clama a Dios por ellos. Te sorprenderá cómo Dios posiciona tu corazón y crea conexiones que antes no habías imaginado. Al acercarnos al final de este viaje, os hago un último llamamiento: que este mensaje de intercesión no sea solo un reflejo en vuestra mente, sino una práctica que transforme no solo vuestra vida, sino la de muchos a vuestro alrededor. Que te comprometas a ser un intercesor valiente, que tu oración sea un reflejo del corazón de Dios, y que sepas que el cambio puede y ocurrirá a través de tu devoción. Si has llegado hasta aquí, debes saber que la intercesión no es una obligación, sino una expresión del amor de Dios a través de ti. Deja que ese amor desborde en tus oraciones, y recuerda, no estás solo en este camino. Tenemos un Dios que ha escuchado cada una de nuestras súplicas. Cuando te pones en la brecha, hay todo un ejército de ángeles dispuestos a responder en respuesta. Que tus oraciones estén llenas de la vida, la esperanza y la gracia que solo nuestro Señor puede ofrecer. Amén y amén. Mientras continuamos nuestro camino sobre la intercesión, quiero que cada uno de vosotros recuerde que la oración es un don poderoso que nos ha sido confiado. Es una herramienta que construye puentes entre los corazones humanos y el amor divino. Cuando nos esforzamos por interceder por nuestros hermanos y hermanas, no solo nos acercamos a ellos, sino que, esencialmente, nos acercamos al corazón de Dios. Nos escucha, y cuando clamamos al Señor, participamos en algo que es eterno y de importancia cósmica. Recuerda que la intercesión es más que pedir, es buscar el rostro del Señor en nombre de otros. La palabra intercesión en sí misma tiene un peso profundo en el contexto bíblico. El propio Jesús se presenta como nuestro intercesor ante el Padre, como vemos en Romanos 8:34. Él clamó por nosotros, y ya podemos sentir el fervor con el que nos defiende. Así, al enfrentarnos a nuestra disposición a interceder, debemos buscar el mismo tipo de compasión y fervor que Cristo tuvo por nosotros. Imagina, por un momento,
la gloriosa escena de Esteban, el primer mártir de la iglesia, en Hechos 7. Mientras le apedreaban, sus últimas palabras fueron un grito de intercesión. Señor, no les guardes rencor por este pecado. ¿Qué podemos aprender de esto? Esteban no solo se preocupaba por su propia vida, sino que también oraba por sus torturadores, demostrando un amor incondicional que solo viene del Señor. Debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a rezar incluso por lo que nos ha hecho daño, por situaciones que están más allá de nuestra comprensión o por lo que nos causa dolor? Esta es la radicalidad del amor que el Señor quiere cultivar en nosotros. Además de orar por quienes están en angustia, también hay un aspecto importante de la intercesión que implica reconocer nuestra propia debilidad. A menudo nos sentimos insuficientes o incluso impotentes ante las situaciones que nos rodean. Sin embargo, es precisamente en este lugar de humillación y dependencia donde Dios puede actuar con poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda: «Mi gracia os basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La intercesión no requiere que seamos superhéroes espirituales, sino que reconozcamos nuestra necesidad del poder de Dios en nuestra debilidad. Esto nos libera para orar con sinceridad y vulnerabilidad. En nuestra práctica de intercesión, debemos aprender a someter nuestras oraciones a la voluntad del Señor. Demasiadas veces entramos en el armario de oración con nuestros propios deseos y planes en mente. Sin embargo, debemos recordar las palabras de Jesús en el jardín de Getsemaní: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Cuando oramos, nuestras súplicas deben ser entregadas al Padre, que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Él ve el panorama completo de nuestras vidas y de las vidas de quienes rezamos por ellos. Podemos confiar en que, aunque no entendamos las respuestas de Dios en este momento, Él siempre está trabajando para nuestro bien y su gloriosa voluntad. En este momento, os animo a considerar la oración como un viaje. Cada paso que damos hacia el Señor en intercesión es un paso de fe. A veces, puede parecer que nuestras oraciones no son escuchadas o que no estamos marcando la diferencia. Aquí, quiero que dejes a un lado la duda y abras tu corazón a la poderosa verdad. Toda oración cuenta. Dios no desprecia el grito. En el Salmo 56:8 leemos que Él recoge nuestras lágrimas en una jarra, cada una valiosa. Tus lágrimas, tus luchas y tus oraciones son preciosas ante los ojos del Señor. Cuando intercedemos, podemos considerar la práctica del ayuno como una forma de intensificar nuestras súplicas. Como mencioné antes, algunas batallas espirituales requieren un nivel más profundo de entrega y compromiso. El ayuno no es solo una disciplina religiosa, sino una forma de alinear nuestros corazones con los de Dios y buscar su intervención de una manera más clara y enfocada. En Mateo 6, 16, 18, Jesús nos enseña a ayunar con el corazón puro y sin ostentación, permitiendo que nuestra determinación de buscar a Dios se manifieste de manera auténtica. Y no olvides que no tienes que interceder solo. Busca unidad en la oración. Reúne a amigos, miembros de la iglesia, hermanos y hermanas de la fe para clamar juntos. El poder de la oración colectiva es indescriptible. En Hechos 1:14 vemos que los discípulos se reunieron en oración y súplica, esperando la promesa del Espíritu Santo. Esta unidad trajo un poderoso despliegue del Espíritu y un avivamiento que resonaría a través de las generaciones. Cuando unimos nuestras voces al unísono, creamos un ambiente en el que el Espíritu de Dios puede moverse libremente y realizar milagros. Ahora, me gustaría que todos reflexionaran un momento sobre los cambios que queréis ver en vuestra vida, en vuestra comunidad o incluso en vuestro país. ¿Qué es lo que te pesa en el corazón? ¿Cuáles son los gritos que aún quedan sin respuesta? Cada uno de nosotros enfrenta luchas y desafíos, y al llevar estos temas a la presencia de Dios, permitimos que el Señor actúe, porque ya tiene un plan definido, y nuestro papel es añadir nuestras voces a sus promesas. De hecho, muchas transformaciones comenzaron con la oración de una sola persona que tuvo el valor de creer. Imagina cómo sería si cada uno de nosotros fuera esa persona que se levanta con fe y clama por alguien. El impacto colectivo de sus oraciones puede no ser visible de inmediato, pero la obra del Señor es invisible a nuestros ojos en muchos casos. El agricultor sabe que la semilla que planta tardará en germinar. Del mismo modo, tus oraciones plantadas pueden estar germinando en tiempos que no puedes ver. Así que confía en que cuando clames, Dios está actuando. Al final de este viaje de intercesión, os reto a comprometeros con una vida de oración intencionada y ferviente.
Que tus oraciones no sean solo peticiones ocasionales, sino un diálogo constante en el que ofrezcas tu vida al Señor. Que te conviertas en un portavoz de la verdad, un defensor de la justicia y un intercesor que defienda fielmente a los perdidos y afligidos. Que este viaje de oración se convierta en una parte integral de tu vida y que veas el poder que se manifiesta a través de él. Y recuerda siempre, la intercesión no es una carga, sino un regalo del Señor. Es una oportunidad valiosa para unirse en comunión con Él y con otros. Es un llamado a convertirse en agentes de transformación en el mundo, que tus oraciones toquen los cielos y cambien las realidades en la tierra. Con cada grito, el cielo se abre y la mano de Dios se mueve. Así sea tu vida de intercesión, poderosa, transformadora y llena de la gracia de Dios. Amén y amén. Al reflexionar sobre el poder de la intercesión, nos llevamos a considerar la profundidad y riqueza de este llamamiento. La intercesión es una acción que no solo inicia un diálogo entre nosotros y Dios, sino que también implica un compromiso profundo con el bienestar de los demás. Al ser invitados a presentar nuestras necesidades ante el Señor, debemos recordar que cada una de estas súplicas está tejida en el gran tapiz de su plan redentor para la humanidad. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la dimensión del amor que Dios tiene por nosotros? Nos anima a venir a su presencia con confianza, no porque seamos dignos de nosotros mismos, sino porque somos bienvenidos en Cristo. La intercesión es, en muchos sentidos, un reflejo de este amor divino. Cuando oramos, especialmente por quienes sufren o están perdidos, actuamos como embajadores del amor de Dios. En 2 Corintios 5:20, estamos llamados a ser embajadores de Cristo, y eso incluye interceder en favor de otros con el corazón que Él nos ha dado. Es necesario entender que la intercesión es un acto de fe. Oramos no solo por necesidad, sino por confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Cuando alzamos nuestras voces en oración, siempre debemos hacerlo con la seguridad de que Él escucha y responde. Esto significa que, aunque las cosas no salgan como planeamos o esperábamos, seguimos sabiendo que Dios está actuando en cada situación. Esa confianza debería animarnos a seguir clamando. Sin embargo, es normal sentirse desanimado o desanimado en el camino. Hay momentos en los que nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta, y esto puede llevar a la duda y la frustración. En este punto, debemos recordar lo que dice Hebreos 11, 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Necesitamos una fe que no dependa de circunstancias visibles, sino que crea firmemente en la acción de Dios. Aunque no podamos ver el cambio de inmediato, podemos confiar en que Él está actuando. También es importante meditar sobre la idea de que la intercesión no es un acto individual, sino una comunidad. Cuando oramos juntos, nos apoyamos mutuamente y fortalecemos el cuerpo de Cristo. Efesios 4:16 afirma que es por medio de cada parte que el cuerpo se une y se une, según la acción de la medida de cada parte. Esto se aplica directamente a la intercesión. Al unir nuestros corazones en la oración, nos convertimos en algo más que simples individuos rezando. Nos hemos convertido en un poderoso ejército de intercesores, clamando al unísono para que se establezca el reino de Dios en la tierra. ¿Alguna vez te has parado a pensar en pequeños cambios que puedas implementar en tu vida diaria para convertirte en un intercesor más fiel? ¿Qué tal designar una hora específica del día para la oración? Cuando te despiertas por la mañana, a la hora de comer o quizá antes de dormir. Otro aspecto importante es llevar tu lista de oración, un cuaderno, una aplicación o incluso un simple papel que puedas tener a mano. Al rezar por personas y situaciones concretas, empezarás a ver a Dios actuar de maneras que nunca imaginaste. Además, esta práctica te ayudará a recordar tus compromisos de oración y a celebrar las respuestas que recibas. Un ejemplo poderoso de intercesión se encuentra en Nehemías. Intercedió en oración por el pueblo de Israel y por la situación de Jerusalén. Nehemías vio el estado de su ciudad y sintió un profundo llamado a rezar y actuar. Su intercesión no solo fue una petición, sino que impulsó un plan de acción que finalmente resultó en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Esta historia nos enseña que la intercesión suele ir acompañada de un llamado a la acción. Cuando oramos, Dios a menudo nos inspira a hacer algo, es decir, nuestras oraciones deben llevarnos hacia el amor y la acción. Y si sientes que tus oraciones son un poco secas o carentes de pasión, no dudes en buscar la renovación espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:17
se nos instruye a orar sin cesar. Esto no solo se refiere a la cantidad de oración, sino también a la calidad e intensidad de esa comunicación con Dios. En Romanos 8:26 leemos que, del mismo modo que el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, sino que el propio Espíritu intercede por nosotros. Por eso, busca al Espíritu Santo para guiar tus oraciones y revitalizarlas. Un factor esencial en nuestra intercesión es la disposición a ser moldeados. Al ponernos en manos de Dios y comprometernos a orar, debemos estar abiertos a la transformación que puede ocurrir en nosotros mismos. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que también puede cambiar nuestro corazón, nuestra perspectiva y nuestra disposición a servir. De hecho, muchas veces, al orar por un cambio en la vida de los demás, acabamos descubriendo que necesitamos ese cambio en nuestras propias vidas. Al mirar alrededor del mundo, hay una necesidad abrumadora de oración. Las injusticias sociales, los conflictos, la pobreza y las crisis sanitarias son cuestiones que claman por la atención del pueblo de Dios. Al convertirnos en intercesores, luchamos contra la indiferencia y llegamos a ver a las personas como Dios las ve. El llamado a la intercesión no es solo local, sino que se extiende a naciones, pueblos y culturas. Esto nos lleva a una práctica verdaderamente global y eterna. Tómate un momento para pensar en una nación o a un pueblo con el que sientas en el corazón para interceder. Puedes elegir una región específica, investigar la situación que enfrenta esa región y lanzar un clamor por un cambio. Recuerda que tus oraciones pueden marcar la diferencia. El cielo oye y se abren puertas cuando intercedemos con fervor y fervor por los demás. Para concluir, me gustaría que se marcharan hoy con una nueva determinación de practicar la intercesión. Que veas esto no como un mero acto de devoción, sino como un componente vital de tu vida espiritual y comunitaria. Que te levantes en fe, sabiendo que al pasar la mañana, la tarde o la noche en oración, estás marcando la diferencia, tanto en el cielo como en la tierra. Que tus oraciones sean poderosas y llenas de fe, transformando no solo tu vida, sino también impactando vidas a tu alrededor. Que cada momento de clamor traiga renovación y esperanza, y que tu camino con el Señor, a través de la intercesión, esté marcado por un compromiso continuo de buscar y confiar en sus planes, sabiendo que es fiel. Amén y amén. Al profundizar en la importancia de la intercesión y el impacto transformador que puede tener en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean, es necesario reflexionar sobre lo que realmente significa ser un intercesor. Cuando pensamos en la palabra intercesión, a menudo la asociamos con un acto de oración, pero quiero que la consideréis de una manera más profunda. La intercesión es una expresión del amor de Dios a través de nosotros. Es una invitación divina a la acción. La intercesión es algo que nos conecta profundamente con el corazón de Dios. Jesús, nuestro mayor ejemplo de intercesión, pasó largas horas en oración, intercediendo por sus discípulos y por todos nosotros. En Juan 17, encontramos a Jesús orando fervientemente, pidiendo al Padre que proteja y una. No solo oró por las personas que estaban físicamente con Él, sino que también clamó por todos los que llegaran a creer en Él a través de su palabra. Piénsalo, Él ya nos estaba mirando, a nosotros, que vivimos siglos después, y le pidió al Padre que tengamos un corazón unido. Esa oración aún resuena en los cielos hoy en día. Eso es poder. Debemos entender que la intercesión es más que un acto, es un estilo de vida, es inmediata y continua. La vida intercesora no se reserva para un momento aislado, sino que debe permear cada aspecto de nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, se nos invita a alegrarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias en todas las cosas. Este llamado nos recuerda que la intercesión no debe verse como una carga o una obligación, sino como una alegría y una oportunidad para relacionarse más con Dios y sus obras. Hay momentos en los que podemos sentir que nuestras oraciones no son lo suficientemente buenas o profundas. A menudo podemos quedar paralizados por la duda o la inseguridad, pero la belleza de la intercesión es que no dependemos de nuestras habilidades. Dependemos completamente de la capacidad y la gracia de Dios. Le preocupa más la sinceridad de nuestros corazones que la elocuencia de nuestras palabras. Romanos 8:26 nos consuela en este sentido.
De la misma manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, sino que el propio Espíritu intercede por nosotros. Esto nos da una seguridad maravillosa cuando entramos en la presencia de Dios. Por eso, mi deseo es que permitas que Dios te use como un canal de bendición. Al comprometerte con la intercesión, no solo como práctica ocasional, sino como parte de tu vida diaria, marcarás una verdadera diferencia en el mundo. Mientras oráis, recordad que os estáis uniendo a otros que también tienen la misma intención, ver vidas transformadas por la gloria de Dios. Nunca sabes el impacto que pueden tener tus oraciones. Quizás se salve una vida, se produzca una sanación o un corazón endurecido encuentre la compasión de Cristo. Quiero que visualices un momento inesperado de intersección. Imagina que alguien muy querido para ti está pasando por un momento difícil. Al sentir la urgencia del Espíritu, rezas por esa persona. A través de tu intercesión, abres la puerta para que el Señor entre en la situación que reverbera con su gracia y amor. Creer que tu oración tiene poder es esencial. Nunca subestimes las pequeñas acciones de fe que realizas en tu vida diaria. Pueden tener efectos colosales en las realidades que te rodean. E incluso en tu vida personal, la intercesión puede manifestarse de formas útiles y prácticas. Al rezar por tus vecinos, tu comunidad o la ciudad en la que vives, puede que te veas llamado a implicarte más. Puede ser ofreciendo ayuda, consuelo o incluso evangelizando. Es la acción que sigue a la oración la que es transformadora. La intercesión activa nos impulsa a correr hacia las necesidades, a estar presentes y a ser la respuesta de Dios a quienes claman. Al acercarnos a este momento de reflexión, quiero que llevéis consigo un reto. Desde aquí, buscad una nueva visión de la intercesión. Empieza a ver tus oraciones como actos de amor y acción, ya sea por tu familia, amigos, comunidad o nación. Deja que el Señor use tu vida como un puente donde su gracia y transformación puedan fluir. Recuerda siempre que al dedicarte a la intercesión, estás cumpliendo un propósito divino, ser un instrumento en manos del Todopoderoso. El camino de la intercesión está lleno de bendiciones y transformaciones. Que salgamos hoy, que seamos luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desesperación y, sobre todo, que seamos fervientes intercesores, dispuestos a clamar al Señor por quienes lo necesitan. Que tu vida de oración no sea solo un acto de hablar, sino un acto de oír, sentir, amar y actuar conforme a la voluntad de nuestro Señor. Amén.